Perfecto. Sí. No, ya, no, ya. Bueno, Jesús Sánchez, buenos días a todos, nos va a hablar sobre desinfección, tratamiento de plagas y tiene esta publicidad tan Llamativa. ¿verdad? Matamos por encargo, también puedes matar a suegras y otro tipo de... No os penséis que no me costó, que no me costó registrarlo. Esto hace 17 años, cuando yo lo registré, lo mandé a Madrid y Madrid todavía ETA mataba de aquella y Madrid me lo devolvió, diciéndome que el momento en el que estamos, etcétera y tal, es un momento complicado y complejo, pues. Y bueno, realmente yo registré, matamos por encargo plagas. Lógicamente, si va siempre con el logotipo, pues no hay ningún problema, porque yo, pues la publicidad que hago, la documentación que hago, lo que sea, siempre va el logotipo de Validés, matamos por encargo plagas, y entonces no hay ningún problema, ¿no? Pero quiero decir que en su momento sí que hubo problema para registrar. Bueno. Jesús me ha hecho varios trabajos de desinfección de retablos, también de perímetros para tratamiento de termitas en los edificios, en las iglesias, que son unos verdaderos problemas a la hora de tratar, ¿verdad?, este tipo de plagas en nuestra profesión. Y además, bueno, me interesaba que viniese para que nos diese su visión profesional a la hora de realizar estos tratamientos, porque son tratamientos específicos que además hay una serie de profesionales que están preparados para poder realizarlos y con un carnet profesional expedido por la Xunta de Galicia, ¿no? Y además nos alarga a los restauradores nuestra esperanza de vida al dejar de utilizar estos tratamientos tan tóxicos. Vale, nosotros ya nos encargamos de otras cosas, ¿no? Como es la reintegración, cromática, volumétrica, sentado de color, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces, este tipo de tratamientos casi mejor que lo realicen estos profesionales. Vale. Entonces, también es un cambio de actitud y de mentalidad para la profesión. ¿De acuerdo? El concepto multidisciplinariedad, ¿no?, que lo llevemos también a la práctica. Y después también, bueno, interesa el tema de las barreras perimetrales antitermes, que hace años no sonaba las termitas como un tema muy alejado, ¿verdad?, posiblemente en África y demás, pero ahora ya está aquí. Y es uno de los problemas más graves a los que nos tenemos que enfrentar. Es peor que un cáncer. Es muy complejo, es muy complicado dar una solución para ese tipo de temas que alguien, ni siquiera nosotros, que yo llevo 30 años en este sector, pueda llegar y pueda decirle a una persona. Sí, dime. Como estamos emitindo en streaming, me acaba de escribir o no sé qué poco vi diciendo que se ponía a mascarilla. Vale. Perfecto. Sí, es cierto que para falar en... No. Pero, no es para que me oigan, más bien. ¿no? Es cierto, yo estoy acostumbrado. Sí. Yo estoy acostumbrado. O ter o micrófono, se puede subir o volumen, se quede como... No, estoy acostumbrado. Sí. ¿Me oís los de atrás? Sí. Perfectamente, ¿verdad? Gracias. Nada, no te preocupes. Unha cousa, igual tiene que marchar, despois simplemente darlle a parar a grabación. Vale. Si tiene que marchar antes, vale. Gracias. Además, hemos estado hablando antes y nos hemos seguido un poco, nos hemos estado pisando los pasos, ¿no? Porque hemos trabajado en obras como la Catedral de Tuy, la Catedral de Santiago, la Catedral de Lleida, que estábamos hablando. Pues han sido obras en las que hemos estado ahí interviniendo, con lo cual veis que ya es en toda la geografía nacional este tema y este problema, ¿no?, al que nos enfrentamos. Correcto. Con lo cual, muchas gracias por estar aquí. Nada. Pues un placer. Bueno, pues nada, espero que no sea un rollo, no quiero echaros aquí un rollo técnico, que sea más bien un coloquio y que vamos, pues nos pueda interesar a todos, ¿no?, que es lo principal. Yo soy Jesús Sánchez, llevo 30 años en este sector,
Esta empresa se llama Galidés y pertenecía antes, no pertenecía a la empresa, sino antiguamente yo empecé en el Grupo Celtia. El Grupo Celtia, si vosotros lo conocéis, en Porriño, era un grupo muy importante que trabajó con productos insecticidas de todo tipo. Estos que salían en televisión, que eran pues el Cepacetapaz y todo esto y tal, que aún funcionan, que son insecticidas de uso doméstico. Y después otro tipo de empresas como era la empresa Silacel, Sila de xilófagos y Cel de Celtia, ¿no? Silacel, aún existe esa empresa, se vendió el año pasado a una gran multinacional. Celtia está desprendiéndose de ese tipo de empresas porque a ellos les interesa más la farmacología, buscar algún medicamento para el cáncer, ahora para el COVID, luego os daré unas pinceladas del COVID también, fitosanitarios también, yo veo que tenéis aquí unas palmeras, veis que están de maravilla esas palmeras, ¿verdad? Se las tratamos nosotros, por eso están de maravilla. Por eso las palmeras, si conocéis un poquito, mueren prácticamente en toda Galicia, pero aquí en Pontevedra, precisamente no, porque el ayuntamiento tiene pues una idea bastante clara de lo que es mantener algo que es importante. El parque de las palmeras que tenéis aquí es muy importante, muy importante. Con 28 palmeras, más de 30 metros, es muy importante. Pero bueno, no vamos a entrar en el campo fitosanitario porque podríamos entrar hablando de un montón de cosas, pero bueno, cada vez que veáis a las 7 de la mañana, que es cuando se hacen estas normalmente, aquí venimos con un camión bastante grande, que después aplica un producto de arriba, con una cesta, etcétera, para mantenerlas durante 6 o 7 veces al año, que son las veces que se hacen. Bien, y ya empecé a contaros un montón de cosas antes de pasar al siguiente tema, pero bueno. En los tratamientos decía que original el Grupo Celtia, porque Celtia venía fabricante de este tipo de productos, para mí ha sido una base muy importante para conocer este mundo, ¿no? Este trabajo es interesante, si te metes en él es bastante interesante, ¿no? Y entonces, bueno, y ofreces múltiples soluciones y múltiples problemas, sobre todo problemas. También nos dedicamos a temas de derratización, desinfectación y desinfección, lo típico, pues, ratas, ratones, insectos, cucarachas, desinfecciones, quirófanos, COVID. Ahora, yo hoy vine aquí de milagro, como digo yo, pero porque de COVID tenemos un montón de trabajo, pero un montón, no os podéis ni imaginar. Y bueno, pues hacemos temas de control de aves, que son siempre con repelencias, y APTC, que es análisis de peligro y control de puntos críticos en empresas, en empresas sobre todo del sistema alimentario, y los fitosanitarios, como os comentaba, pues que son temas de palmeras y mantenimiento de jardines, pero sobre todo temas no solamente a la administración, sino a la administración y privados, ¿no? Entonces aquí, bueno, todo esto es una pasada, una pequeña pasada, porque si no en cada uno de ellos, pues la verdad podríamos estar aquí un montón. Hablo en general, plagas que se pueden presentar en la madera, pues aparte de lo que ya estamos acostumbrados a ver, como carcoma y termitas, vamos a poner esas dos principales, hongos. Los hongos, como veréis en piezas, en muchas piezas. Primero hay que empezar por lo que es Galicia. Galicia es una comunidad donde la humedad es muy importante. Esa humedad debilita la madera. Esa humedad genera hongos de pudrición y azulado en la madera, lo que hace más fácil su ingestión por un insecto xilófago. ¿Vale? Ese hongo de pudrición ataca directamente a todo tipo de maderas, sean coníferas, frondosas o cualquier tipo de madera. Y lo que viene a hacer es, claro, si yo hablo de viviendas, por ejemplo, unifamiliares. Si yo tengo una vivienda y esa vivienda está ubicada, y en Galicia muchas, dentro del entorno rural, pues esa humedad lo primero que va a evitar pues son elementos estructurales. ¿Cuántas veces, y digo bien y en alto, para que esté grabando, que lo escuche, cuántas veces la Xunta dio un dinero a fondo perdido a mucha gente hace 20 años? ¿Os acordáis de las casas? 25 aproximadamente, las casas de turismo rural? Yo recuerdo ir a las casas de turismo rural y veías, claro, te obligaban a mantener algunos elementos estructurales como vigas, viguetas o pontones o lo que era de madera, y estaban todos afectados, sobre todo por temas de hongos y carcoma o termitas. Yo siempre digo que íbamos allí, que aquí en Galicia sabéis que las construcciones son
muchas de piedra, pero tenían por fuera lo que era un enfoscado, ¿no? Un pequeño enfoscado, una masa, un mortero, que llamaba la masa mortero, porque a lo mejor tenía 50 años, y encaladas. Cogías aquí y decías, pero ¿cómo va a haber aquí problemas de insectos xilófagos? Y decía, déjeme usted una maza. Un albañil, me cogía una maza, golpeabas en aquella pared, caía la pared para aquí y aquello estaba lleno de termitas por todas partes. Es decir, utilizaban el jadre entre la misma piedra, pasaban a través de la piedra, porque no había mortero, el jadre que se utilizaba antes, pasaban a través de eso y iban buscando esa materia celulosa. Pero bueno, con el tiempo te das cuenta que no solamente ahí afectan, sino afectan pues incluso a edificios en el centro de Vigo, en el centro de cualquier ciudad, pero en plantas 8, en plantas 7, cosas que me he visto increíbles para mí en todos los años que llevaba en este sector, ¿no? Pero bueno, muy importante el tema que decíamos antes de la humedad. Esa humedad genera este tipo de hongos de pudrición de azulado, que hace más fácil, como decíamos antes, el atacarse por un insecto xilófago. Hay hongos que afectan más, que se llama la lepra de las casas, que son precisamente este tipo de hongos que dejan una presencia, a lo mejor decimos, cúbica en la madera y hacen ese deterioro cúbico en la madera, lo que hace que el xilófago pueda olerlos y pueda ir a alimentarse de esa madera, que esa materia celulósica es la principal. Bueno, claro, aquí hay problemas asociados a los hongos y vemos, por ejemplo, pues en esta fotografía vemos claramente que esta viga que hemos tratado, precisamente de un edificio administrativo del Ayuntamiento de Vigo, en la Plaza de la Princesa, al lado de la Plaza de la Constitución, y estaba comida por hongos, pero perfectamente comida también por xilófagos que la afectaron, pero el 90% de estos agujeros, de este agujero también de esta viga, era de hongos. Entonces, claro, concentran su ataque, como dice aquí, dejando un pequeño residuo carbonáceo que si tú golpeas la madera ya cae directamente al suelo, ¿vale? Y esto después o bien hay que cubrirlo con unas resinas o bien en este caso, como era un elemento muy estructural de una vivienda, de un edificio, mejor dicho, hubo que pues, poner, después os enseñaré las fotografías, hubo que poner unos soportes de hierro a cada lado y pasarlos a través de unos puntones para que se sostuviesen el edificio con esta madera, ¿no? Bueno. La plaga de xilófagos, bueno, carcoma y termitas, lógicamente la carcoma y las termitas. De carcomas hay muchos tipos de carcoma. Nos centramos que en un 35% de los casos hay dos tipos de carcoma. Canobium punctatum, que es la carcoma normal, y el otro que es la carcoma gigante, que está mal, está debajo, ahí pone Canobium punctatum y es Phyllotrupes bajunis, ¿vale? Son los nombres científicos. En el 90% de los casos nos vamos a encontrar la carcoma normal. ¿Qué es lo que vemos en nuestras casas o en las piezas que vosotros habitualmente veis? Un agujerito pequeño de 1 milímetro en el cual pues está lleno de serrín vasto, ¿vale? Si yo golpeo una pieza, ese serrín va a caer afuera y eso es lo primero que denota que haya un ataque de carcoma en una pieza. Sin extenderme mucho en esto, ciclo vital, muy sencillo. Insecto adulto, pone huevos en grietas y rendijas de la madera. Posteriormente, este insecto adulto muere. Y de esos huevos nace una larva, que es la que realmente se alimenta de la materia celulósica. Hasta que va hasta la zona exterior, ahí se convierte a pupa y sale otra vez el insecto adulto y empieza el ciclo. No lo voy a extender más en esto, pero es la realidad. Por eso a mí cuando la gente me llama a la empresa y me dice, Jesús, es que claro, tiene que venir aquí porque tiene que hacer un tratamiento de desinsectación en mi casa porque es una pulverización. Le digo, no voy. ¿Por qué no viene? Porque eso no sirve para nada.
¿vale? Ya hablaremos después de tratamientos. Cuando hablo de no sirve para nada, ya diremos el por qué no sirve que tratemos esa madera, porque es una pulverización. Yo si tengo una madera, no puedo pulverizar un insecticida, porque sé que en el 90% de los casos no va a penetrar en esa madera. Después hablaremos de tratamientos, ¿eh? Primero vamos a hablar. El Elaeotropes bajulus o carcoma gigante. Es un tipo de carcoma que incluso por la noche es muy curioso. Si os ponéis en una zona que haya este tipo de insecto, hay gente que se la confunde con roedores, porque hace un ruido muy característico. Es decir, si yo cogiese aquí una superficie de madera y me pusiese ahora a rascarlo, no somos todos en silencio, claro, es imposible. Ahora no lo oís, pero este pequeño ruido que yo haría en la madera es el ruido que hace este insecto que se está comiendo esa madera. Forma unas galerías también y va dejando un serrín vasto en el interior de esa madera, ¿no? Es más complejo de tratar que el otro, porque el otro tiene soluciones pues mucho más, vamos a decir sencillas, mucho más fáciles, pero este es bastante más complejo porque requiere después hablaremos de ello, de hacer inyecciones a través de la madera con una serie de elementos que tenemos. Y las termitas, termitas, complejo, difícil. Un tema que no tiene una solución, entre comillas, definitiva. Después hablaremos de ello, que no tienes... Vamos a llamarle definitiva porque nosotros como empresa podemos garantizar, la palabra garantía en el sector de plagas no existe. Para mí no existe. Ni siquiera de una derretización que voy a hacer a tu casa, no. Señor, ¿viene usted a hacer la derretización a mi casa y me elimina los ratones? No. Si usted se cree que vamos a cazarlos, no. Colocamos una serie de cebos que van encaminados a eliminar esos ratones, por insectos, con barreras perimetrales, pero que no decimos, es que yo voy aquí y os ha entrado un ratón por aquí, espérate que viene un operario mío y va a buscarlo por todas las aguas. Eso es imposible, no lo hace nadie. Bueno, puedes llegar a una vivienda a tu casa y puntualmente en ese momento a lo mejor encontrarlo, pero es muy complejo. Bueno, pues el tema de termitas es súper complejo en ese sentido. Carcoma, decíamos antes, que tampoco me quiero extender mucho, pero bueno, practican galerías en el interior de la madera, en dirección a la fibra, y en lo que es, yo me he encontrado aquí cosas muy curiosas, ¿no? Me he encontrado, mira, esto es experiencia, como digo yo, sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, por experiencia, se están recuperando muchas maderas que se utilizaban en obras a lo mejor para hacer incluso paneles exteriores, incluso cercados y todo eso y tal. Son maderas que, sobre todo grandes, que tú las colocas, que pueden tener un ataque de carcoma y que puede estar hasta 2 o 3 años sin manifestarse, y cuando tú la llevas para tu casa, le das unas condiciones óptimas de temperatura y humedad, con lo cual el insecto vuelve otra vez a salir. Increíble, pero cierto. Pues esto suele pasar. Entonces, habitualmente, la primera fotografía, no sé si se ve muy bien o no. A ver, no, la verdad es que no se ve muy bien, ¿no? Pero bueno, claro, es que tenía el móvil que se veía bastante bien, pero bueno. Aquí veis en esta tercera de arriba, que sí que tiene los típicos orificios y el serrín que va hacia arriba. En esa madera, las dos primeras lo que tenemos son, no se ve muy bien, pero unos surcos. ¿Sí? Cuando yo veo una madera en un suelo o cuando veo una madera en una pared, lo que estoy viendo esos surcos es precisamente de la larva, que es la que se está alimentando. Aquí abajo vemos esto es de carcoma gigante y en este sentido deja ese serrín vasto que si se golpea directamente, pues esa viga o tigueta cae por todas partes. Y bueno, son algunas fotos de ataques de carcoma que ya veíamos antes, que bueno, pues que todo el mundo sabemos lo que es. La carcoma gigante, como os expliqué antes, aunque tiene un ciclo de vida mucho más largo, es mucho más compleja de tratar
y de no erradicar, sino de minimizar su presencia en la madera. ¿Vale? A ver qué pone desde el tejado, claro, el ruido que hacen exactamente. El ataque se puede localizar en las cubiertas y tejados, pues, sobre todo en cubiertas, en bajo cubiertas. Aquí que en Galicia, todos tenemos en la casa, el bajo cubierta, donde metemos, sí, voy a guardar esta ventana que me sobró de no sé qué, voy a guardar esta pieza, este marco de tal, voy a guardar esto, ¿vale? Morremos todos y la pieza sigue allí, ahí infestado, todo el bajo cubierta, con sus cerchas, con sus tijeras, con sus vigas, pontones, etcétera. Me lo ha machacado porque esa pieza en su momento estaba afectada y me machacó el bajo cubierta. Y perforan y hacen unas galerías muy curiosas, ¿no? Y dejan un tamaño el agujero de este es aproximadamente, si os veis, la uña del dedo meñique es como la uña del dedo meñique, más o menos aproximadamente. Es decir, no es ese agujero de 1 milímetro que antes decíamos de la Novium puntatum o de la carcoma común, sino precisamente de este tipo de carcoma gigante, que son los dos que nos vamos a encontrar directamente en... Claro, aquí me gustaría que se viese bien, porque aquí sí que se diferencia, mira, aquí se diferencia un montón. Esta pieza tiene estos agujeritos que veis por aquí, que no son agujeritos, bueno, las manchas blancas, es carcoma común, es muy curioso. Y esa que veis ahí en el medio, esta que veis aquí en el medio, bueno, esa que veis ahí en el medio, y aquella es carcoma gigante. ¿Veis la diferencia que hay tan grande entre un agujero y otro? Enorme, la diferencia es enorme, ¿vale? Entonces, ese seguramente a la fibra de la madera, este vamos a hacer el tratamiento esta semana. Mañana me parece que vamos a traer en esto, porque en su momento, esto que veis aquí abajo, que es muy curioso también, después os enseño lo que es una válvula de inyección, ¿vale? Y esto lo que hay que hacer para la carcoma gigante es inyectar el producto a través de ahí. No es fácil que pueda estar afectada por las dos, normalmente es por una solamente. Aquí veis en esta tijera, que también, aunque no se aprecie mucho, claro, por otra vez ya sé que tengo que traer otro tipo de fotografías, que esos puntos que veis blancos es carcoma gigante, ¿vale? Eso es carcoma gigante. Es ese agujero que vemos ahí, que es un agujero bastante prominente, no es una cosa, bueno, pues, como la otra de 1 milímetro, sino pues puede llegar a tener 3 milímetros, 4 milímetros aproximadamente, incluso más. Vale. No me quiero extender mucho más. Yo puedo hablar prefiero después hablar un poquito más a lo mejor de lo que son un tipo de tratamientos que se puede hacer o no. Y pasamos a la termita. La termita es curioso, decíamos antes, y es muy difícil. Porque la termita atacan... La termita, a veces la gente me pregunta, ¿me puedo llevar una termita para casa? No. ¿Una carcoma? Sí. Yo me llevo unas piezas de las que acabo de ver en el taller y me llevo esa pieza, la meto en mi casa y puedo tener un problema de carcoma, efectivamente. Porque puede salir, volar, infestar una pieza nueva. ¿La termita puede infestar? No. Son como las abejas, viven en sociedad, necesitan una colonia, son reina, ninfa, soldados, obreros, individuos alados. Individuos alados son los machos de la colonia, no hacen nada. Nada. Solamente una vez al año hacen una migración. Y esa migración es para montar un nuevo termitero. Ese nuevo termitero, con una ermita soldado que se convierte en princesa y posteriormente en rey. Veréis muchas veces, yo os pongo ejemplos de lo que vivo, de lo que me pasa a diario. Mire, venga a mi casa que tengo un montón de hormigas. Le digo yo, hormigas se me salieron con alas, pero hormigas con alas. Mándenme una fotografía, le doy el móvil mío, mándenme usted una fotografía. Y me envía una fotografía. Las hormigas con alas no son tales hormigas con alas. Sí que hay hormigas con alas, pero se diferencian las hormigas con alas de las termitas con alas, que son termitas, individuos alados, en que la hormiga tiene 3 segmentos, cabeza, tórax y abdomen, y la termita tiene 2. Claro, una persona normal de la calle no lo va a diferenciar, nosotros sí. Entonces, la termita, lógicamente, estábamos hablando de el individuo alado, que es el primero que va
a demostrar su presencia en una zona en concreto. La termita es lucífoga, no le gusta la luz, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que perfora la madera y va buscando esa materia celulósica y deja una fina capa al exterior de 1 milímetro, milímetro y poquito aproximadamente. Entonces no detectas su presencia. ¿Cuándo la detectas? Cuando realmente te apoyas en esa madera, en un marco de una puerta o de una ventana o lo que sea, y eso se va para adentro. También podemos detectar su presencia cuando veamos un cordón termítico. ¿Qué es eso de un cordón termítico? Los cordones termíticos son estructuras que hacen, aquí lo veis en esta de aquí, estructuras que hacen para desplazarse a nuevos sitios de ataque las termitas. ¿Cómo? Una termita es lucífoga, decíamos, en aquella viga de allá arriba, a veces pues parece que caen estalactitas. Eso es un cordón termítico. También podemos verlo, a lo mejor, en una guarnición o en un marco de una puerta o en otro elemento, pues en aquí traigo muchos con los constructores, con los que parece mentira que un constructor no sea capaz. Claro, llega aquí. Esto, no, esto lo tiramos todo. Pero vamos a ver, tiramos todo, sí, pero ¿qué has visto en la madera? Un poquito. Yo no digo que tú lo tengas que conocer, el dueño de la casa. Coño, el constructor o el albañil o la persona que va allí tira todo esto y ve de repente un montón de cordones termíticos. Que no, es que vi la madera que estaba deshecha, cogí la tira y puse una nueva. ¿La protegiste con algo? No. Pues da igual. Dentro de un mes va a estar igual. Exactamente igual que estaba antes. Claro, nueva y se la comerán en X tiempo. Entonces, la termita hacíamos, ¿no veis? En esta parte de aquí, en un piso, en un cuarto piso. Cuarto piso. O sea, que no es... En Gran Vía, en Vigo, en un octavo piso. Yo he visto lo que no había visto en mi vida. Precisamente un ataque de termitas en un... ¿Y qué veías arriba? Nada, era una solera de hormigón. Una solera de hormigón. Y salía un hilito de un cordón termítico de termita. Bueno, se desplazan de un sitio a otro a través de aquí. Lógicamente, al ser lucífogas, pues se puede mover por el interior. Si lo rompes, está lleno de termitas que suben y bajan hasta que buscan el sitio donde van a afectar. Aquello que veis, la fotografía aquella de la izquierda, es un garaje, una planta -2, en un tratamiento que estamos haciendo ahora en Vigo. Una calle, una planta -2. ¿Hay algo de madera a la vista? No. Es única y exclusivamente hormigón. Es una rampa de un garaje. -1, -2. En la planta -2. Es decir, ¿qué pudo haber? Pudo ser que durante la construcción, en los encofrados, se perdía y se dejaba el elemento de madera del encofrado allí. Y una vez que ese hormigón cubría ese encofrado, las termitas lo huelen, coge una humedad, se pudre, ¿no? Por X años, y lo van a comer. Esto es un cordón, esto por ejemplo es un cortacebos, y eso, claro, no sé, y un cordón termítico que va hasta otro cortacebos, y es muy curioso porque en este caso el cortacebos sale de aquí, va hacia allá, y este viene por aquí, como si fuese esta pared, pero hacia abajo, obviamente, porque es una rama de un garaje. Y os puedo decir que desde aquella esquina, el cordón termítico llega por la parte de arriba hasta aquí, baja por aquella esquina y viene otro cordón termítico y de aquí sale otro que viene hasta aquí. Es decir, y no hay madera a la vista en ninguna parte. En la salida de la primera planta, del primer sótano que va al garaje, aparece también en una pared, en el medio de la pared, un agujero donde aparecen termitas. Increíble también. No hay madera por ninguna parte. Y en otra parte del garaje aparece en una zona, ¿no? Qué curioso es que cuando esto pasa, siempre son en sitios donde hay una gran humedad, que hubo cursos de agua o que hay pozos. Te decía antes, habíamos hablado sobre la casa de la Condesa de Fenosa, cuando yo estuve con ella en el año 91, en Puebla del Caramiñal, en uno de los pozos que tenía, y bueno, pues claro, pasa un curso de agua muy cerca de la casa
y en esa vivienda se hizo un tratamiento para carcoma y para termitas en el pasto, ¿no? Y ese curso de agua, aunque no, es que pasaba de la finca como de aquí al centro de la Alameda, un poquito menos, a la carretera, a la calle esta que va hacia arriba, ¿no? Y dices, coño, pero si está alejado unos 80 metros, ¿cómo es posible que esa humedad haya afectado tanto a lo que es la edificación? Pues sí, afecta tanto a la edificación, por capas interiores, porque va subiendo a través incluso de la piedra, de la propia piedra, hacia la parte de arriba. Entonces, bueno, pues increíble lo de este edificio, que me lo he encontrado, increíble este edificio y otro edificio. Por eso digo, muy complejo y muy difícil. También cuando vamos a hacer un tratamiento de este tipo, siempre digo lo mismo. Bueno, a ver si tenemos suerte. Bueno, la suerte es la experiencia, por supuesto, pero aún así hay que tener suerte para que un tipo de tratamiento de esto se pueda solucionar, ¿vale? Que sea definitivo. Entonces, tratamientos. ¿Qué tipo de tratamientos tenemos para hacer la madera? Bien, perfecto. Pulverización, impregnación o mojado, inyección y gas, ¿vale? Pulverización, impregnación o mojado es aplicar un producto sobre la madera, pero la madera no puede tener ningún tipo de protección.